Evangelio de la mujer adúltera. Juan 8, 1, 11. Y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley, Moisés nos mandó apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Este evangelio nos enfrenta a nuestra doblez. Queremos justicia, pero muchas veces olvidamos que todos llevamos grietas. Jesús no justifica el pecado, pero desarma la violencia, desenmascara a quienes usan la ley para humillar. El gesto de escribir en tierra es enigmático. Tal vez Jesús nos recuerda que todo lo humano es frágil, polvo que solo el amor permanece. Él no aprueba el adulterio, pero rescata a la mujer de la muerte. Le abre un nuevo comienzo. ¿Cuántas veces necesitamos que alguien nos mire como Jesús? No para condenarnos, sino para despertarnos a la vida. ¿Cuántas veces debemos ser nosotros los que dejemos caer la piedra y recordemos nuestra propia vulnerabilidad? Este evangelio nos llama a la misericordia y a la conversión verdadera. Evangelio de la resurrección de Lázaro. Juan 11, 1-44. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume, y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús, dijo: Esta enfermedad no es para muerte, sino para gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: Vamos a Judea otra vez. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: Vamos también nosotros para que muramos con él. Vino, pues, Jesús, y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María, para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle. Pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. Marta le dijo: Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Este relato nos lleva al corazón del drama humano. La muerte, el sufrimiento, la espera, la fe quebrada. Marta y María representan 2 formas de reaccionar ante la ausencia de Dios. Marta corre a reclamar. María se queda en casa, tal vez en silencio dolido. Jesús no apaga el dolor, pero lo llena de sentido. El llanto de Jesús muestra que Dios no es indiferente. Él entra en nuestro luto, lo hace suyo. Y al llamar a Lázaro fuera del sepulcro, Jesús anticipa la victoria final sobre la muerte. Este evangelio nos invita a creer que aunque Dios parece tardar, Él nunca abandona, a confiar en que incluso los sepulcros más oscuros pueden abrirse. Nos llama a desatar a los que están atados, a colaborar en liberar a quienes están atrapados en la muerte del corazón. Evangelio del joven rico. Marcos 10, 17-27.
Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, «Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna?» Jesús le dijo, «¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defrauds, honra a tu padre y a tu madre». Él entonces, respondiendo, le dijo, «Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud». Entonces Jesús, mirándole, le amó, y le dijo, «Una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes, y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz». Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Este evangelio nos duele porque nos confronta con lo que no queremos soltar. El joven rico no era malo. Al contrario, era piadoso, cumplidor, buscaba algo más. Jesús lo mira y lo ama, y desde ese amor le propone una libertad radical. Pero el corazón del joven estaba dividido. ¿Cuántas veces queremos a Dios pero no queremos perder nada? ¿Cuántas veces nos vamos tristes? Porque el precio del amor nos parece demasiado alto. Jesús no condena, pero nos muestra que el seguimiento es total. No se puede caminar con Dios y al mismo tiempo cargar el corazón de seguridades materiales. Este evangelio nos pregunta, ¿qué ocupa tu corazón? ¿Qué te ata? ¿Qué tendrías que soltar para seguir a Jesús libremente? Evangelio de la tormenta calmada. Marcos 4:35-41. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, «Pasemos al otro lado». Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, «Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos?» Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, «Calla, enmudece». Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Y les dijo, «¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe?» Entonces temieron con gran temor, y se decían el uno al otro, «¿Quién es este, que aun el viento y el mar le obedecen?» Este evangelio es un espejo de nuestra vida. Las tempestades nos asustan, sentimos que Dios duerme, que no le importamos. Gritamos, «¿No ves que me hundo?» Y Jesús se levanta, calma el viento, y nos revela que el verdadero problema no es la tormenta exterior, sino el miedo interior. Nos llama a la fe, no como magia para que nunca suframos, sino como certeza de que Él está en la barca. La vida nunca será sin tempestades, pero con Jesús la barca no se hunde. Este evangelio nos enseña a despertar a Cristo dentro de nosotros, a llamarlo en nuestras noches de miedo, y a descubrir que ninguna tempestad es más fuerte que su palabra. Evangelio del buen samaritano. Lucas 10:25-37. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, «Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna?» Él le dijo, «¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees?» Aquel respondiendo dijo, «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo». Y le dijo, «Bien has respondido, haz esto, y vivirás». Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, «¿Y quién es mi prójimo?» Respondiendo Jesús, dijo, «Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole. Se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole, pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano, que iba de camino, vino cerca de él, y viéndole, fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón, y cuidó de él. Otro día al partir, sacó 2 denarios, y los dio al mesonero y le dijo, «Cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese». ¿Quién, pues, de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo,
el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve, y haz tú lo mismo. Este evangelio es un golpe directo a la conciencia. Nos gusta preguntarnos teorías. ¿Quién es mi prójimo? ¿A quién debo ayudar? Pero Jesús baja las palabras a la tierra. Tu prójimo es el herido que encuentras, el caído que nadie quiere ver, el invisible que queda al borde del camino. Lo más duro de este relato no es la crueldad de los ladrones, sino la indiferencia del sacerdote y del levita. El samaritano extranjero, despreciado, es quien revela el corazón de Dios. Este evangelio nos pone de frente a nuestra forma de vivir la fe. Paso de largo. Cuando veo el dolor, ¿encuentro excusas para no mancharme las manos? Jesús no nos llama a preguntarnos mucho, sino a actuar, a interrumpir nuestro camino para atender al que sufre. El amor verdadero no teoriza, se arrodilla, cura heridas, paga lo necesario y se hace cargo. Evangelio del Hijo Pródigo. Lucas 15, 11, 32. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano, y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era, y ha revivido. Se había perdido, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse, y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino, y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo, Tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó, y no quería entrar. Salió por tanto su padre, y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre, He aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto, y ha revivido. Se había perdido, y es hallado. Este evangelio es el retrato del corazón humano. El hijo menor representa nuestra rebeldía, nuestra búsqueda torpe de libertad. El hijo mayor refleja nuestra dureza, nuestra incapacidad de alegrarnos por la misericordia. El Padre revela el rostro de Dios, un amor que espera, que corre a abrazar, que no exige cuentas, que celebra el regreso. La historia muestra que perderse no es el peor error. El peor error es no dejarse abrazar, no reconocer que necesitamos volver. Este evangelio nos llama a mirar dentro de nosotros. ¿Qué hijos somos hoy? ¿El que huye? ¿El que envidia? ¿O el que aprende a amar como el Padre? Nos llama a romper el orgullo, a volver a casa, a festejar cuando otros encuentran el camino. Evangelio de la multiplicación de los panes. Mateo 14, 13, 21. Oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud.
y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos, diciendo: «El lugar es desierto, y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer». Jesús les dijo: «No tienen necesidad de irse. Dadles vosotros de comer». Y ellos dijeron: «No tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces». Él les dijo: «Traédmelos acá». Entonces mandó a la multitud recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Este evangelio nos recuerda que lo poco, en manos de Dios, es mucho. Los discípulos veían la escasez, Jesús veía la abundancia. Ellos pensaban en despedir a la gente, Jesús pensaba en alimentar. El milagro nace cuando lo poco que tenemos lo ponemos en sus manos. No se trata de tener grandes recursos, sino de tener un corazón disponible. Este relato nos llama a confiar, a compartir, a no despreciar lo pequeño. Nos enseña que las verdaderas multiplicaciones suceden cuando dejamos de mirar solo nuestras fuerzas y abrimos el corazón a la lógica de Dios. Jesús no solo multiplica pan, multiplica esperanza, comunidad, gratitud. Evangelio de la Transfiguración. Mateo 17, 1-9. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: «Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías». Mientras él aún hablaba, he aquí una nube de luz los cubrió. Y que aquí una voz desde la nube, que decía: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd». Al oír esto los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó, y dijo: «Levantaos, y no temáis». Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Este evangelio es una ventana abierta al misterio. Jesús se muestra en su gloria para fortalecer a los discípulos antes de la cruz. Pedro quiere quedarse, congelar el momento, pero Jesús lo lleva de vuelta al camino. La experiencia del monte no es para quedarse ahí, sino para iluminar el descenso, el valle, la rutina. Este evangelio nos enseña que necesitamos momentos de luz para sostenernos en las noches oscuras. Nos llama a escuchar al Hijo amado, a no quedarnos en los consuelos pasajeros, sino a dejarnos transformar. Cuando bajamos del monte, lo hacemos renovados, con el corazón más dispuesto a seguir amando.